Futurismo Online Summit, señores, nos trae a un invitado de excepción, que casi lo vamos a sentir en este sillón, a uno de los más reputados economistas de nuestro país, Daniel Lacalle. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Qué ilusión tenerle aquí, poder contar en directo otra vez para Futurismo Canarias, que además ya es repetidor de poder hablar de la economía. Yo, para empezar, señor Lacalle, nos gustaría que nos pusiera en perspectiva cómo está el mapa de la economía mundial, si nos venimos después ya cómo está la situación española con respecto a los demás países europeos. En el caso de la economía mundial, la recuperación está siendo más sólida de lo que inicialmente se esperaba. Hemos visto cómo los organismos internacionales y los analistas han revisado al alza las estimaciones y lo que iba a ser una caída para la economía mundial de alrededor de más del 5%, ya se estima cercana al 4,5%, es decir, que la recuperación tras la reapertura de la mayoría de las economías ha sido relativamente positiva. Hay dos velocidades. Por un lado, tenemos China y Estados Unidos, que son los que más rápido se están recuperando. Estados Unidos este año, que se pensaba que iba a caer alrededor de un 6%, caerá menos de un 4%, y China probablemente crezca un poco, aunque con muchos desequilibrios. En el caso de otras economías, pues en la eurozona, estamos viendo que también se han revisado ligeramente al alza las expectativas para el 2020 y desafortunadamente, cuando hablamos de España, pues nos encontramos con que estamos en ese pequeño grupo de países con Argentina, Venezuela, Perú y pocos más, en el que las expectativas empeoran mientras el resto está mejorando. En el caso de España, las estimaciones ya llegan entre el 13 y el 14% de caída para el año 2020 y la recuperación ya con 6 meses prácticamente de apertura se estima que va a ser muy pobre, muy pobre. Hemos tenido un julio y agosto que negaban esa recuperación en V de la que se hablaba al principio, y los indicadores adelantados, tanto de servicios como manufactureros, muestran una debilidad preocupante y con la tasa de paro más alta del mundo. Entonces tenemos que trabajar mucho desde todas las instancias, pero sobre todo el gobierno tiene que urgentemente tomar medidas serias para fortalecer el crecimiento, no lo que se está haciendo ahora. Señor Lacalle, y si ya nos venimos a la visión que tiene usted de Canarias, si hablamos en términos económicos, la situación de Canarias es tan grave como parece ser. Hombre, lo es, claramente lo es. Canarias es una economía muy dinámica que tiene una cantidad muy grande de empresas pequeñas en las que el negocio está gestionado por una persona que a la vez es trabajador y que lleva varios labores a la vez. Canarias también es obviamente portal de España para el turismo. Las medidas que se han tomado con respecto al COVID-19 no han ayudado al turismo y además han perjudicado al turismo, porque muchas de las medidas que se han tomado han sido exclusivamente permitirle al sector del turismo endeudarse para pagar impuestos, pero ayudas en sí mismas no ha habido, ¿no? Al contrario que en otros países de nuestro entorno, como Portugal, como Grecia, como Estados Unidos. Entonces, la economía de Canarias está muy dañada, y además una situación muy débil que afecta no solamente al sector del turismo, sino a los sectores de servicios adyacentes. Y, hombre, es cierto también que el sector del turismo siempre ha sido capaz de salir adelante y de sobreponerse a las crisis, pero una cosa es sobreponerte a una crisis y otra cosa es que ante algo que no tiene nada que ver con la gestión del sector y no tiene nada que ver con que las empresas hayan hecho nada malo o se haya tomado un exceso de riesgo. La gestión de las empresas ha sido exactamente la correcta.
nos encontramos con una situación tan negativa. Entonces, ahora hace falta medidas serias, medidas de verdad de ayuda, porque no podemos mantener una situación en la que el cierre empresarial es algo que ya se ha convertido en una norma, ¿no? Y yo creo que hay que hacer mucho para apoyar una economía muy dinámica, una economía que tiene toda la capacidad de salir de la crisis si le dejan, si no le ponen zancadillas. Bueno, como bien apunta usted, el pilar fundamental de nuestra economía, de la economía en Canarias, es el turismo. ¿Qué mecanismos habría para dar más apoyo a nuestro principal sector económico y para la reconstrucción social y económica de Canarias? Lo primero, no deberíamos hablar de reconstrucción, porque no se ha destruido nada, simplemente se ha llevado por delante a unas empresas cuyos activos y cuyo talento está ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces es importante no caer en el error primero de demonizar el turismo. Está desde las instancias más intervencionistas del gobierno y de los partidos que lo conforman, se está utilizando esta crisis para decir es que dependemos mucho del turismo. Primero es una falacia porque muchas economías con una exposición al turismo similar a la española van a caer mucho menos que España y encima algunas de esas economías están muy expuestas al precio del petróleo y no van a caer tanto, ¿eh? Y nosotros que nos beneficiamos del precio del petróleo barato vamos a caer más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer son medidas simples y sencillas para que la contención de la pandemia y las medidas sanitarias se entiendan bien y además se crean los datos, porque el gran problema de España con respecto al turismo no es tanto de las medidas que se han tomado en Canarias, que creo que son adecuadas, sino de la falta de credibilidad de los datos nacionales. Cuando yo viajo por el extranjero y hablas sobre los datos de COVID-19, lo primero que se escucha después de hablar de los datos de España es, bueno, si te crees los datos, desafortunadamente. Por lo tanto, primero credibilidad, es decir, datos unificados, datos serios y luego unas medidas simples y sencillas. Yo creo que se lleva pidiendo mucho tiempo que se hagan PCRs en destino y PCRs en origen. La propia industria se ha posicionado para financiar parte de ese coste. Creo que se han hecho también un esfuerzo muy importante a la hora de mostrar las facilidades y las medidas que hay para atender a cualquier persona que pueda tener síntomas y desde luego también se han tomado medidas, se deben tomar medidas, por ejemplo, de trazabilidad. Yo creo que es una irresponsabilidad por parte del gobierno de España que seamos el único país que yo conozco en el que a la vez que se introducen unas medidas de represión, cierres forzosos, etcétera, y completamente ineficientes, cuando se abre la economía no se hace algo tan simple como se hace en tantos países, como es pedir los datos de las personas para tener información directa cada hora, cada momento, de dónde están las personas en caso de que haya que ponerse en contacto con ellas y saber si hay cosas que hacer. Por lo tanto, en realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, primero, medidas serias sobre la pandemia, medidas serias sobre el sector del turismo. El sector del turismo no ha hecho nada malo. No ha habido ninguna política por parte de las empresas de estrategia equivocada. Lo que ha pasado ha sido completamente externo. Por lo tanto, es mucho más barato y mucho más sencillo. Perdón, es mucho más barato para el gobierno y para las autoridades analizar en Canarias las necesidades de capital circulante de las microempresas y dar líneas de liquidez sin recurso para que las microempresas sobrevivan a un entorno en el que ellas no han hecho nada malo, nada equivocado. Eso es mucho más barato que enviar personas al paro y muchísimo más barato que el cierre empresarial y el consiguiente impacto sobre inversión y sobre empleo. Lo segundo que hay que hacer hay que hacer una exoneración de impuestos a la creación de empleo y a la inversión. No puede ser que hoy en Canarias le cueste a una persona que vaya a contratar a otra persona, le cueste a un empleador un 10% más
la contratación de una persona que hace 2 años, con el nivel de paro que hay. Tercero, yo creo que hay que llevar a cabo una clarísima apuesta de apoyo al sector del turismo, apoyo con fondos para permitir preservar el tejido productivo mientras ocurre esta situación y a la vez lo que ha hecho Portugal, lo que ha hecho Grecia, lo que ha hecho Florida, lo que ha hecho California, que es mantener una política de apoyo al sector del turismo, no una política de ignorar al sector del turismo, que es lo que ha hecho este gobierno. Lo que sí nos consta, como antes apuntaba también, es esa cantidad de empleo que se está destruyendo, empresas cada día que cierran y el empobrecimiento de la población, de los trabajadores, incluidos en el ERTE también, porque los ERTEs lo que hacen es que al final bajan de una economía media a una economía baja a la mayoría de los trabajadores. Claro, lo primero que tenemos que entender es que el gobierno está utilizando los ERTE. Primero tenemos que entender una cosa, los ERTE son mucho más baratos para el Estado que mandar a la gente al paro. Por lo tanto, los ERTE no son un favor del gobierno para nada. Es una medida que se está utilizando en todos los países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es muchísimo más barato para las arcas públicas que si esas personas fuesen al paro y hubiese que pagar una subvención por desempleo. Eso es lo primero. Lo segundo, no se puede tener una política de ignorar la situación tan difícil de las empresas como está ocurriendo, mientras hay 730.000 personas todavía en ERTE cuando llevamos 5 meses de reapertura. Porque eso, en todos los países de la eurozona, los gobiernos están ya analizando qué porcentaje de esos ERTE van a ser ERE, van a ser paro, ¿eh? Y el porcentaje va a ser alto, elevado. Entonces, la destrucción de empleo, todo esto de lo que estabas comentando, es muchísimo más caro para las empresas, para las arcas públicas, el cierre empresarial y el desempleo más la conversión de ERTES en ERE es mucho más caro que exonerar de impuestos y dar una línea de liquidez sin recursos. Esto es lo que hay que recordar constantemente. Lo que hay que hacer es un plan de salvación de Canarias, de las zonas como Canarias, pero un plan de salvación de Canarias en el que se exonere de impuestos porque no tiene ningún sentido que las empresas ahora mismo se están cerrando una detrás de otra porque no pueden pagar los impuestos que tienen encima de la mesa cuando los ingresos que están teniendo son a lo mejor un 30% de los que tenían en el mejor de los casos hace un año. Entonces, hay que entender que para las arcas públicas y para la supervivencia y entender cómo funciona un ecosistema económico, es mucho más barato una línea de liquidez sin recurso para las microempresas y exonerar de impuestos a los sectores más afectados por esta pandemia que dejarlos morir como los están haciendo. Señor Lacalle, antes lo comentaba usted, y aquí ha pasado, o sea, no sé con qué prisma, bajo qué prisma se está mirando muy bien, a veces tenemos dudas de con qué prisma se está mirando al turismo, porque algunas voces economistas y políticas en Canarias indicaban hace muy poquito también remitir el 30% de turismo antes aún de diversificar la economía. Yo no sé cómo ve usted ese posible cambio de modelo de la diversificación de la economía y no sé si es el momento de pensar en eso. Bueno, estas cosas solamente las puede decir alguien que jamás ha creado un empleo y jamás ha creado una empresa. El concepto en sí mismo del modelo productivo como si fuese algo que hubiese estado prediseñado por un grupo de burócratas. Es todo una sandez que me enfada realmente. O sea, las empresas se crean en base a los atractivos que tiene una economía. La idea de demonizar al turismo no se le ocurre a nadie en ningún sitio de los que yo he vivido, viajado, a nadie.
O sea, lo primero que ha hecho la administración en Estados Unidos, lo primero que ha hecho la administración en Estados Unidos ha sido tomar medidas para que el turismo vuelva a Florida, a todos los sitios. Pero, por ejemplo, ¿no? Lo primero que se hace es, porque el turismo es como parte del corazón de una economía. El turismo es la tarjeta de presentación de un país. El turismo es una industria de alto valor añadido para la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Es una de las industrias punteras en la que más directivos femeninos hay. La demonización del turismo solo se le ocurre a una panda de dirigistas cuyo conocimiento de la economía es cero, porque además ese número que acabas, primero se les ha ocurrido 30%, como podrían haber dicho 40%, ¿sabes? Pero en cualquier caso, ese número lo que hace es no entender absolutamente nada de la economía de Canarias, porque los servicios profesionales, las auditorías, la banca, los servicios financieros, etcétera, etcétera, están todos interconectados con el turismo y el turismo con ellos. La idea esa de el modelo productivo va a ser un 10% A y un 20% B, decidido por un grupo de burócratas que jamás han creado un puesto de trabajo, es una sandez de tal calibre que no se le ocurre ni a China. China, el país con la que tienes una economía más dirigida y más intervenida por el gobierno, lo primero que han hecho tras el cierre de marzo y abril ha sido apoyar al turismo en China. Es que, de verdad, yo creo que es que a veces tenemos un problema de gente que se presenta. Yo no sé cuál es el modelo que tiene que tener España. Lo que lo saben son los empresarios. Pero desde luego no tengo la arrogancia y la ignorancia, la combinación de las dos, de dictarle a las personas cómo tiene que ser la reorientación de ese modelo. Si lo que quieren es industria, que permitan la industria. ¿Cómo se puede defender la industria en un sitio en donde recibir una licencia para abrir una fábrica o para montar un negocio te puede llevar hasta 3 años? ¿Cómo puede una persona que a la vez que está poniendo todas las trabas administrativas para montar una industria, te dice que es que el problema es que no hay industria? ¿Y cómo puede una persona de verdad en este país y conociendo la realidad de España, cómo se puede demonizar el turismo? No existe ningún país serio que demonice el turismo. Eso solo se le ocurre a gente que no sabe, pero no es que no sepa absolutamente nada, porque la ignorancia no es tan problemática. El problema es ser ignorante y encima proactivo. Es una ridiculez. Perdón. No, no, sí, sí, yo le escuchamos atentamente, no se crea. Eh, Daniel, ¿cómo nos preparamos para lo que se nos viene? ¿Qué herramientas le recomendaría usted a los empresarios? Hombre, a los empresarios, primero, los empresarios se han comportado de manera absolutamente modélica. Modélica. Porque pudiendo haber dicho, señores, este año, como ya lo sabían en marzo, este año no hay temporada turística. Así que yo cierro la puerta, despido a todo el mundo y luego ya nos ponemos a plantear. No, señor. Los empresarios, ¿qué es lo que han hecho? Los empresarios han seguido pagando impuestos, seguido pagando costes, seguido manteniendo el empleo y fortaleciendo su posición, haciendo que, pues obviamente, preservar caja, reducir necesidades de capital circulante e intentar mantener vivo el máximo de su negocio. Por lo tanto, yo recomendaciones a los empresarios no les tengo que dar ninguna porque se han comportado de manera modélica. Ahora, lo que los empresarios sí tienen que hacer, y lo tienen que hacer de verdad, es, en este país tenemos una tendencia a no presentar la realidad y las quejas y la preocupación real de las empresas a los gobiernos. Los gobiernos, o sea, yo hablo con empresarios, los empresarios me dicen esto es un desastre, yo hablo con sectores por todos lados, me lo dicen, y luego cuando llega el ministro o la ministra de turno, dulcifican el mensaje. Y claro, el ministro sale diciendo, yo he hecho muchísimo por este sector, y el sector
se hunde. Hay que ser muchísimo más proactivos a la hora de decir, uno, el turismo en este país no hay que demonizarlo, hay que defenderlo, porque es una industria de alto valor añadido que merece que se le trate como un sector estratégico, porque lo es. Segundo, no vuelvan a utilizar a los empresarios como culpables de facto. Lo que se está haciendo con la legislación es que se asume que los empresarios se, entre comillas, aprovechan de los ERTE. Pero bueno, qué vergüenza, cuando lo que están es manteniendo empleo. Entonces, hay que ser muchísimo más claros con los gobernantes. Los gobernantes están a nuestro servicio, no estamos nosotros a su servicio. Por lo tanto, no pensemos que dulcificando el mensaje ante un ministro, el ministro nos va a escuchar más, sino que nos hace muchísimo menos caso. Por lo tanto, sobre lo que están haciendo en sus empresas, nada que decir porque la verdad lo están haciendo muy bien y van a salir, por lo tanto, bien. Segundo, por favor, las cosas que todos sabemos que están pasando en la industria, que están pasando en la empresa, que están pasando en el día a día de la creación de empleo, tienen que presentarse con la claridad con la que creo que los que me seguís en los medios de comunicación sabéis que no tengo pelos en la lengua. Y como yo lo digo, y los que piensan que, no, que te puede pasar algo, no piensen que pasa algo, pero no pasa absolutamente nada. Hay que ser claros. Creo que sí, que toca el momento de ser claros y concisos. Además, esta crisis económica producida por la crisis sanitaria, que todos sabemos, ¿cree usted que incrementará aún más esa desigualdad social? ¿Irá en aumento? Claro, cuanto más intervención pública, más desigualdad social, siempre, por una sencilla razón. Porque ¿qué hace la intervención pública? Lo estamos viviendo ahora mismo. Utiliza los recursos de toda la economía española endeudándose para perpetuar los desequilibrios de los sectores a los que nunca les ha afectado la crisis. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios? Para empezar, toda la clase política. ¿Quiénes son todo el engranaje de la mega administración? ¿Y quiénes los que salen perjudicados? Los trabajadores, los pequeños empresarios, las personas que tienen un pequeño negocio, los autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. No, la masiva intervención pública no reduce la desigualdad. Esto es una falacia de libro. No la redujo en el año 2009, la desigualdad en España se aumentó de manera brutal, más de 7 puntos entre el 2009. ¿Por qué? Porque el principal factor de desigualdad es el empleo, es el paro. Entonces, si tú no pones como pilar absoluto de la política económica la reducción del paro y la creación de empresas, todo lo que el gobernante o el político se llena la boca de hablar de políticas de igualdad y políticas de no sé cuántos, es falso. Lo que crean es mayor desigualdad porque lo que están es beneficiando a los sectores improductivos en detrimento de los sectores productivos. La única política que reduce la desigualdad es la de defender la creación y la preservación del tejido productivo, la creación de empresas y la creación de empleo. Lo demás puede ayudar en un entorno de crecimiento, pero en un entorno de recesión y en un entorno de dificultades económicas, ignorar a las empresas y a los creadores de empleo es multiplicar las desigualdades y el paro. ¿Cree que la sociedad es consciente realmente, señor Lacalle, de la crisis económica que se nos viene? No, No no ya lo la que es. tenemos, sino lo que se nos viene. No, no lo es. En España ahora mismo estamos, y lo siento mucho, exactamente igual que estábamos en el año 2009. Yo recuerdo cuando venía de Estados Unidos en el año 2009 y hablaba con empresas, con ciudadanos y todo eso, se decían tres cosas. Primero, bueno, es que esto no tiene nada que ver con nosotros, esto no es una crisis española, es una crisis que viene de fuera. Dos, nos van a regar de dinero de la Unión Europea. Tres, ahora el gobierno está invirtiendo, está gastando, está aumentando el gasto público y aumentando la deuda para reducir el impacto de la crisis. Exactamente igual que ahora. ¿Y qué es lo que nos pasó? Pues que claro, si tú no te preparas en un entorno en el que estás viendo, esto ya no es Daniel Lacalle hablando en marzo de que esto va a ser más difícil. No, ya tenemos la evidencia. Tú no puedes vender voluntarismo y propaganda
ante la evidencia de que se han cerrado en España 100.000 empresas cotizantes, con el cese de actividad de autónomos que hay y con más de 700.000 personas todavía en ERTE. No puedes hablar de voluntarismos y de crecimiento nominal del 10% y de que de esta crisis vamos a salir gastando, porque estamos entonces cometiendo los mismos errores que cometimos en el año 2009. En Francia, ahora, mientras estamos hablando, el gobierno ha alertado de que la economía va a crecer un 0% en el cuarto trimestre. El gobierno ha alertado de que las personas que están en ERTE, aproximadamente la mitad, se van a ir a desempleo estructural. El gobierno ha alertado de que la recuperación va a ser mucho más lenta, mucho más difícil, mucho más endeudada y con grandísimas dificultades para recuperar el tejido productivo. ¿Por qué? ¿Son tontos? No, es que a los ciudadanos no hay que tratarlos como si fueran tontos. A los ciudadanos hay que decirles la verdad. El voluntarismo y la propaganda solo llevan después a la frustración. Y yo creo que en esta crisis las familias, las empresas han hecho magníficamente en no creerse los cuentos chinos de los brotes verdes y de la recuperación en V y todo eso, y de protegerse ante lo que claramente va a ser una crisis compleja, que además no es por el COVID-19 solo, sino que es, disculpadme, que no es solamente por el COVID-19, perdón, es también por la realidad de las dificultades que tenía la economía antes del COVID-19. Bueno, el COVID-19 lo que ha impulsado, eso sí, son las empresas tecnológicas y la digitalización en general. En economía, ¿qué significa esto? ¿Se tenderá más al uso de la moneda digital? A ver, la digitalización no es tener una página web y tampoco es tener una moneda digital. La digitalización es mucho más compleja que todo eso. Y en muchas ocasiones en España hablamos de digitalización de una manera casi propagandística. Yo recuerdo que fui a una empresa hace poco que tenían un cartel gigantesco que ponía líderes en digitalización, ¿no? Y me dijeron, espere un momento que le tengo que hacer 3 fotocopias del carnet de identidad. O sea, entonces tenemos un reto muy importante que es el de la utilización correcta de la tecnología, que no se usa en España. En España la digitalización de las pymes es bajísima, pero la utilización de los datos ya a nivel empresa mediana y empresa grande es inexistente. Hay incluso grandes empresas, grandes conglomerados que no tienen identificado correctamente las tendencias que llegan a través de los datos sobre consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos muchas oportunidades, pero muchas de esas oportunidades, lo que no podemos es caer en la trampa de pensar que la digitalización y la tecnología, digamos que nos va a llegar y nos vamos a levantar un día por la mañana y mi pequeño negocio por aquí va a ser Amazon, ¿no? Se necesita un cambio de muchas cosas y incluye un cambio en la forma en la que hacemos negocios, ¿de acuerdo? Que es muy complejo, nos podemos pasar mucho tiempo, pero la tecnología está aquí para quedarse. Esta reunión que estamos teniendo todos, esta entrevista es la muestra, y va a ir a más. Y lo único que se está haciendo es acrecentar una tendencia que ya era evidente. Bueno, estamos viendo cómo en varias comunidades de España ya se están habiendo esos confinamientos parciales o totales. ¿Usted cree que aguantará la economía en España otro confinamiento? Pues no, o sea, no es positivo, claro. O sea, todo esto de los confinamientos es algo de nuevo que viene de esta política de dar sensación de que se hacen cosas importantes.
la gestión de la pandemia en los países líderes, estamos hablando ahora mismo de países que están mucho más cerca de China y del origen de la pandemia, que este año van a caer su economía un 1,5%, un 2%, con un 6% de paro máximo. La gestión de la pandemia es una gestión de prevención y de trazabilidad, no de confinamiento. El confinamiento es una excusa para disfrazar los errores de prevención y de gestión. Nosotros no tenemos que inventar, España no tiene que inventar nada en cuanto a la gestión de la pandemia. Lo único que tiene que hacer es lo que tenía que haber hecho desde el principio, que es copiar los protocolos que tienen los países líderes, los que Corea del Sur, Singapur, Taiwán, etcétera, etcétera. Pero la combinación de ignorancia y arrogancia que nos ha llevado primero a rechazar esos protocolos que no se están implementando y segundo, a pensar que nosotros íbamos a inventar una solución diferente, nos lleva a que ante la evidencia del desastre que fueron los confinamientos forzosos, solamente a un burócrata se le puede ocurrir la idea de que, bueno, vamos a repetirlo, aunque en light. El impacto va a ser muy importante porque además pilla una economía que ya está de rodillas. Recordemos en cualquier caso que España ya tenía un protocolo aprobado durante en el gobierno de Zapatero, que se ha negado a implementar, que ya había una, o sea, es que no estamos aquí. Entonces, esto de los confinamientos forzosos tiene un objetivo fundamental. El primero, disfrazar los errores de prevención y gestión del gobierno, de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias no son las comunidades autónomas, es el gobierno central. Ojo, ninguna comunidad autónoma es las autoridades sanitarias. Y además, echarle la culpa a la gente. Claro, hombre, por Dios, es que tenemos que confinar porque se han ido ustedes a una boda, es que tenemos que confinar porque se han tomado unas copas sus hijos, es que les tenemos que confinar porque han tenido una comida familiar, cuando la razón por la que tienen que confinar es porque nos han contado una mentira en junio diciendo que que hemos vencido al virus, que hay que salir, hay que tal, y ahora nos dicen que la culpa es de los ciudadanos. La aleatoriedad es siempre esencial por parte de los burócratas para implementar la represión, que es lo que están haciendo. Bueno, ya vamos finalizando, pero señor Lacalle, yo no me querría ir porque nos ponemos en un escenario donde nadie nos hubiéramos imaginado en este momento y yo le hubiera preguntado seguramente si esto hubiera sido diferente, cómo nos afectaba el Brexit, cómo estaba el Brexit, cómo se queda el Brexit ahora, en qué punto queda. El Brexit va a haber un acuerdo. El acuerdo será de última hora, pero va a haber un acuerdo. Entonces, claro, las titulares, como siempre, van a ser: el gobierno británico no quiere, la Unión Europea no acepta, etcétera. Eso es parte de la negociación. Por debajo, todo el mundo está negociando. Va a haber negociación, va a haber acuerdo y será de última hora, pero no será una debacle porque no le interesa a nadie. A los primeros a los que no les interesa que haya una debacle o falta de acuerdo es a los propios fabricantes de automóviles y de equipos alemanes o franceses que venden fundamentalmente en el Reino Unido y a los mismos de Reino Unido que venden en la Unión Europea. Entonces, estoy seguro de que va a haber un acuerdo. Bueno, pues Daniel Lacalle, la verdad es que ha sido un placer, un lujo esta entrevista tete a tete con este gran economista. Yo no sé si quiere lanzar un último mensaje para Canarias y le damos las gracias por haberse sumado a Futurismo Online Summit. Mi mensaje para Canarias es muy sencillo. Canarias tiene todo para salir de esta crisis y va a salir de esta crisis. Lo que no puede tener es a un gobierno y a unas administraciones que le pongan zancadillas. Entonces, en el año 2008, 2009 también nos decían que esto iba a ser imposible de salir adelante y no solamente se salió adelante en Canarias, sino que se salió adelante más rápido y más fuerte. Recordemos que Canarias creaba más empleo relativo a el resto de la economía española mucho antes de lo que nosotros llamábamos recuperación. Por lo tanto,
un mensaje positivo. Ustedes tienen unos empresarios, unas empresas y unos autónomos que son absoluta y totalmente ejemplares. Y van a salir de la crisis y van a salir fortalecidos. Lo que tienen que exigir, todos tenemos que exigir, es al gobierno que deje de tratar a los creadores de empleo como si fuesen los malos de la situación. Pues Daniel Lacalle, un placer. Gracias de verdad por haberse estado en Futurismo Canarias 2020, en Futurismo Online Summit. Un placer y un honor, y hasta a ver si en la próxima edición nos volvemos a encontrar. Y además en persona y en Canarias. Esperemos que así sea. Un abrazo a todos. Un abrazo grande, gracias. Bueno, señores, que no se vayan, quédense ahí porque continúa Futurismo Online Summit.